Uno de los temas que más interesa a las secciones de salud y bienestar de los grandes medios de comunicación es la alimentación. Las noticias sobre nutrición y entrevistas a médicos digestivos son de las más demandadas y de eso sabe bastante nuestra invitada de hoy, la periodista Laura Conde. Dentro cabecera. Médicos Mediáticos, un espacio conducido por Borja Gómez para sacarle partido a tu tiempo entre consultas. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya medicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Laura Conde colabora con diferentes medios de comunicación, entre ellos el periódico La Vanguardia. Además de estar especializada en la información de alimentación y bienestar, lidera una agencia de branding y comunicación creativa en Barcelona. Hola Laura, bienvenida al Hola, podcast de Médicos Mediáticos. hola, buenas, ¿qué tal? Pues me gustaría que en primer lugar te presentara. Ya he hecho una pequeña introducción de tu trabajo, pero cuéntanos, ¿quién es Laura Conde? Qué difícil. Pues yo soy periodista, vivo en Barcelona y bueno, tengo, digamos, como dos caras profesionales o dos líneas profesionales que en realidad pues se tocan mucho. Por un lado, soy colaboradora pues de diversos medios, soy periodista, colaboro en diversos medios, pues entre ellos La Vanguardia. Tengo también un blog de gastronomía propio que se llama gastronomistas.com, que lo montamos entre 9 periodistas de Barcelona y Madrid, que es de restaurantes, etcétera, un poco de temas de gastro, así como con una más relajado, ¿no? Digamos, un poco más de lifestyle, de divertimento. Y luego, pues también colaboro en la revista Tapas, en la revista Time Out, en la revista Cuina, que es una revista mensual de aquí de Cataluña también de gastronomía, y un poco de donde me llaman. Y luego, por el otro lado, tengo una agencia de comunicación y de publicidad, bueno, una agencia creativa en Barcelona que se llama Pica Pica, con dos socias que sobre todo tocamos el tema de la gastronomía. O sea, lo que más hacemos es el tema de la gastronomía. En La Vanguardia es donde hago más temas, pues más amplios. O sea, pese a que colaboro con la sección Comer, que es más dedicada al gastro, pues hay muchos temas de consumo, hay muchos temas de salud, hay muchos temas de medio ambiente, porque en realidad la gastronomía es un poco todo, ¿no? La gastronomía es todo aquello que tiene que ver con las cosas del comer, pues desde cuánto te sube una cebolla desde el campo hasta que llega al súper, o de cómo te sienta y si es bueno para tu salud esta cebolla que te comes, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues la verdad es que es bastante divertido. Ujú. Estupendo. Por situarnos un poco para las personas que nos están escuchando, tú no trabajas entonces en un único medio de comunicación, sino que colaboras con distintos medios y además Exacto. tienes una agencia de comunicación. Eso es, eso Vale, es. vale, Sí, sí. estupendo. Mm. Al ir hablando contigo, vamos a ir viendo también cómo, me interesa que cuentes cómo trabajas tú como colaboradora de distintos medios, porque también en otro episodio del podcast hemos hablado con una periodista que trabaja en un único medio. Entonces, para ver cómo funcionan Uy, qué envidia. los Esto es lo que distintos... queremos todos, ¿no? Trabajar en un único medio, ¿no? Que sea uno el que te paga la nómina y ya está, no que te las paguen de diferentes sitios. Lo que pasa es que luego es muy divertido, claro, porque estás haciendo un artículo para La Vanguardia de no sé qué, pero luego estás montando un evento, pero luego estás yendo a un restaurante. O sea, bueno, también tiene su parte positiva para los que Una nos vamos variedad. a la marcha. Sí. Tiene una variedad de temas, estupendo. Pues, pues bueno, hemos estado comentando antes, fuera de micro, que a ti te llegan propuestas de contenidos o tú vas a buscarlos de profesionales de la salud muchas veces, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Cuando te llegan a ti esas propuestas, ¿cómo tienen que ser para que a ti te llamen la atención? ¿Cómo tiene que ser el email o si te mandan un mensaje por redes sociales? ¿Cómo tiene que ser para que tú te pares y lo leas? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque es verdad que, claro, cuando tú quieres captar la atención de un periodista, lo que tienes que pensar es en temas que sean periodísticos, que no es cualquier cosa. Tienen que ser temas que sean de interés para el medio en el que crees en el que trabaja ese periodista, porque los temas que pueden ser interesantes para mí como La Vanguardia, pues a lo mejor no son interesantes para otro medio, ¿no? O sea,
Para empezar, yo creo que lo interesante es que sea un poco personalizado. O sea, yo como agencia o como doctor o como lo que sea, como alguien que quiere comunicar algo de salud, tengo que pensar una serie de temas que sean interesantes para este periodista de este medio. Entonces, a lo mejor se trata de pensar unos temas de una manera. Y cuando son para otro periodista de otro medio, los temas los tienes que pensar de otra manera. En general, no vale lanzar una batería de medios, ¿no? Como un poco de yo te tiro aquí todo a ver quién los coge. No, no. Tienes que pensar para qué medios son y para eso es importante, esto parece una obviedad, pero no siempre ocurre, ¿eh? Tienes que conocer el medio, tienes que conocer el panorama mediático español, ¿no? Tienes que saber que una revista mensual de lifestyle no te va a comprar el mismo tema que te va a comprar una revista de ciencia o una revista de consumo o un medio generalista o, ¿sabes? Entonces, bueno, para eso tienes que, lo primero para mí, que parece un poco de perogrullo, pero no siempre ocurre, que yo también tengo una agencia, ¿no? Y a veces te lo encuentras, que si tú quieres trabajar tanto en una agencia como en un medio, tienes que saber qué medios existen, tienes que conocer la parrilla, es lo primero. O sea, irte al kiosco, comprar revistas, mirarte la tele, mirar la radio y entonces a partir de ahí empezar a pensar medios, ¿no? Para, o sea, temas para cada periodista concreto, para cada medio. Ujú. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, el personalizar para cada medio, para cada periodista, pero hay mucha gente que lo que quieren es mandar una nota de prensa masiva a muchos medios, ¿no? La típica nota de prensa que manda a un listado de periodistas Mm. y le das al botón de enviar. Yo no estoy a favor de esa práctica, personalmente. Y tú ya por lo que has comentado intuyo la respuesta, pero ¿cómo ves tú esta práctica que hace mucha gente? Creo que puede funcionar en un momento dado porque al final, pues, o sea, yo creo que cuantos más medios haya, digamos, cuantas más maneras de divulgar, mejor. Yo qué sé, pues si, por ejemplo, tú colaboras con un hospital que ha lanzado algún tratamiento novedoso, creo que está bien hacer una nota de prensa estándar, como muy neutra, y enviarlo. Pero luego, a lo mejor dentro de ese tratamiento, sí que puedes mandar mails personalizados a cada periodista, ¿no? De ostras, pues mira, a La Vanguardia le puede interesar la parte más científica, a este medio a lo mejor la parte más social, como este tratamiento, ¿no? Pero que igual no Ujú, es lo mismo. A este medio le puede interesar una entrevista al científico que ha ideado este tratamiento, ¿no? Entonces creo que no me parece mal el envío masivo, pero después tiene que haber una parte de personalizar, sí, porque si no, no creo que funcione. ujú. Vale. Y ahora, cuando te interesa un tema, recibes un mensaje, te interesa, o tú vas a un profesional porque tienes que hacer un artículo, em, ¿cómo enfocas esa conversación? ¿Cómo, cómo la llevas y qué te encuentras al otro lado del teléfono cuando estás hablando con un médico? Me encuentro de todo, claro, como en todas las profesiones, ¿no? Lo hablábamos antes de empezar la entrevista, un poco off the record, y yo decía que lo que me suelo encontrar con los médicos, no sé cómo decirlo ahora finamente para que no se me ofendan los médicos que me van a estar escuchando, que muchas veces, como son científicos, emplean un lenguaje científico demasiado elevado que a veces yo tengo que desencriptar para hacerlo como digerible para el lector de un medio generalista, que entiendo que no pasa lo mismo si hablas para una revista científica, que todo fluye, ¿no? Y que Ujú, incluso a mí, a menudo como periodista, me resulta complicado desencriptar ese lenguaje, porque muchas veces la mitad de las palabras no las entiendo, eh, pues es difícil al final para los que no venimos del mundo de la ciencia y de la medicina, ¿no? Entonces, pues muchas veces eso, me toca desencriptar, ¿no? Entonces, muchas veces, y me pasa sobre todo con los médicos, no tanto con otros profesionales, ¿no? Que entrevisto muchos activistas medioambientales de ONGs, que por ejemplo, esta gente sí que lo tiene todo súper bajado para que los mensajes lleguen, temas de consumo también, restauradores, los cocineros normalmente también trabajan con agencias y entonces pues lo tienen todo como muy, muy bajadito para que a ti te llegue el mensaje, ¿no? A veces el médico pues directamente yo llamo a un hospital. Entonces te pasan con uno que hay ahí que probablemente sea una eminencia, pero a veces cuesta, ¿no? Les cuesta como bajar. Entonces muchas veces te piden ver el artículo antes de publicarlo, ¿no? Que esto es el gran tema, ¿no? Que tenemos a veces la prensa, no sé si supongo que en otros podcasts igual alguien ya os lo ha comentado, no lo sé. ujú. Pero claro, como periodista, ¿tú dejas ver el artículo antes de publicarlo o no? Esa es la gran pregunta. Yo tengo compañeros que no,
Porque al Ujú. final esto es un pacto, o sea, yo te contacto, tú y yo establecemos un pacto anterior. Yo te contacto y si tú accedes a hablarme es porque confías en mí, del mismo modo que yo confío en tu capacidad para explicarte, ¿no? Creo que eres la fuente adecuada, tú hay un pacto previo, tú entiendes que yo voy a saber entender lo que me estás explicando y lo voy a saber expresar de forma fiel, ¿no? Pero este pacto en muchos casos no existe, porque como el lenguaje médico es a veces tan enrevesado, aunque a veces no debería, porque muchas veces estamos haciendo temas pues yo qué sé, pues del consumo de azúcar o de las grasas o de ¿sabes? Que en realidad son básicos, o sea, no son como cosas súper elevadas, ¿no? Debería existir esta confianza. Y muchas veces el médico no la tiene hacia el periodista, ¿no? Entonces te piden muchas veces lo de, ¿puedo ver el artículo antes de publicarlo? Entonces hay muchos compañeros que es como de no, no, no te lo enseño porque al final pues me atenta un poco, ¿no? Contra la profesión, un poco contra la esencia, pero bueno, yo en muchas ocasiones sí lo dejo ver, pero es que precisamente es porque como a mí misma me ha costado digerirlo, tampoco quiero equivocarme, ¿no? Entonces, pues lo dejo ver. Y entonces luego está el problema horrible cuando lo dejas ver y entonces te llegan 17.000 cambios porque ellos mismos se dan cuenta de que alguna cosa no la han expresado bien, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que da más trabajo y el tiempo es oro. Y hoy en día, pues muchos periodistas somos freelance, o sea, hoy en día las redacciones, bueno, ya lo sabes, se van vaciando, vaciando, vaciando. Y los que quedamos somos un poco mercenarios, ¿no? Gente que trabaja para muchos medios y el tiempo es oro. O sea, si yo puedo hacer esto en 2 horas, mejor que hacerlo en 3. Entonces, Ujú. si todo es claro desde el principio y a mí me ahorras esta última parte en la que yo te paso el artículo y entonces tú me lo devuelves y entonces lo vuelvo a corregir, pues ya está, 1 hora que he ahorrado y el tiempo es oro, ¿no? Entonces, por eso creo que sí que es importante, pues, en el médico que va a ser portavoz de algún centro o de alguna especialidad, que tenga cierta formación en comunicación oral con prensa, ¿no? En cómo desencriptar ciertos mensajes para que lleguen de la manera más fluida posible y que nos podamos ahorrar este último paso que pasa muchas veces. Ujú. Vale, porque cuando te piden ese paso de enséñame el artículo y tú se lo mandas y te proponen un montón de cambios, ¿son cambios importantes para la esencia del artículo o son pequeñas Hay de todo. mijitas? Hay de todo, pues hay de todo, pues como en todas partes, pues me he encontrado que hay gente que te dice, no, mira, cámbiame esta frase y esta porque creo que me explique mal y que te dije, yo que sé, me lo invento, que esto es una lipoproteína, pero verdaderamente es tal, entonces evidentemente lo cambias. Y luego hay algunos que se vienen arriba y ya te cambian lo de, no, pues igual es un artículo con 2 o 3 fuentes y ya hay otros que te cambian ya lo que ha dicho la otra fuente, ¿sabes? Porque no es exacto. Entonces, bueno, luego ahí tú ya decides si cambiarlo o no. Hay de todo como en todas partes, ¿eh? Pero bueno, también es verdad que ahora estoy diciendo algunos casos concretos, pero Ujú. que luego hay profesionales que son una maravilla. O sea, hemos puesto algún ejemplo, ¿no? Gente que habla súper bien, que se comunica súper bien, que sabe explicarte lo que necesitas sin ir más allá, responder a tus preguntas. Claro, también existen. Claro. Es que por el otro lado, por la parte del médico, te trasladan su inquietud de que lo que sale reflejado en el artículo no sea exactamente lo que querían decir, pero que en realidad no es necesario que tenga una exactitud del 100% cuando va a un público generalista que no, que no va a entender de Sí, todas formas esos términos tan concretos, ¿no? sí, lo que pasa es que luego también tenemos el tema de las redes y del hate y de los problemas en Twitter y entonces la gente cada vez tiene más miedo. Yo, por ejemplo, es algo que me he encontrado más en los últimos años que antes cuando no había Twitter o cuando no era, como era más incipiente. Claro, tú das un dato inexacto y me ha pasado, ¿eh? No inexacto, pero mira, me acuerdo una vez una nutricionista que me hizo como una especie de metáfora sobre las grasas saturadas, pero metafórico. Es que las grasas saturadas son como no sé qué, que se comporta tal, y tuvo como varias gente que la atacaba en Twitter, ¿no? Porque no era exacto, porque habías puesto una metáfora y entonces estás confundiendo. Entonces también puedo entender que la gente tenga miedo o que prefiera curarse en salud, ¿eh? Entonces por eso siempre paso el artículo, porque lo entiendo, porque quien más, quien menos que nos dedicamos a esto, pues en algún momento hemos recibido alguna crítica en redes que se puede hacer más o menos grande por algún dato que sí, o inexacto, que también nos pasa a veces, porque también nos equivocamos, no pasa nada, ¿no? Que a veces pues yo creo que todos los periodistas nos hemos equivocado alguna vez y tampoco es para ponerse así, ¿no? Que a veces la gente se sale de sus casillas, pues no te quería hundir la carrera, es que me he equivocado, ¿sabes? Claro. Pero sí, como pasa esto, yo también entiendo que a veces los profesionales pues prefieren, ¿no? Curarse en salud y asegurarse de que todo esté perfecto. Ujú. Vale, a mí también me ha pasado que ha habido algún periodista que ha tenido algún error, como es normal, todos tenemos errores.
Y luego, una vez publicado el artículo, oye, mira, se le ha avisado de que había un error y lo ha Claro. corregido. Incluso también lo hemos comentado en algún capítulo del podcast y no ha pasado absolutamente nada, no hay ningún problema, eso se corrige y ya está. Bueno, ahora que casi todo es online, ¿no? Antes, Claro, cuando yo había, claro, yo ya llevo muchos años en la profesión, cuando era papel era horrible porque decías, bueno, yo también he cometido alguna vez algún error en papel, que bueno, o sea, imagínate, o sea, horrible. Pero ahora vivo mucho más tranquila, pues te equivocas con algo y lo se corrige, ya está, no pasa nada. claro, efectivamente. ¿Qué consejo o qué idea le dirías tú, Laura, a esos médicos que no tienen el discurso muy trabajado cuando tú les llamas o se ponen en contacto contigo para salir en el medio? ¿Qué consejo les dirías de cómo prepararse lo que tienen que A decir? ver, normalmente los que se ponen en contacto conmigo, cuando alguien proactivamente ya viene a contactar contigo es porque ya tiene ciertas nociones de comunicación. O sea, si alguien viene a contactarte y te dice, oye, mira, tengo este tema que está muy bien, es porque o tiene una agencia que ya se ha encargado de hacer eso facilito, que también se agradece mucho, o porque tiene ciertas nociones de comunicación y entonces tienen una imagen muy trabajada. Normalmente tienen web, tienen unas redes sociales que están bien, muchas veces tienen una agencia. Pero claro, muchas veces pasa que es al contrario, que tú vas a un hospital o a un centro médico a buscar a alguien porque sabe mucho de un tema concreto y esa persona no está acostumbrada a tratar con prensa. Y es que es normal también que tal vez pues utilicen y muchas veces pues los pillas en el coche o no, como lo haces por Ujú. teléfono, todo es de un día para otro, están en el coche o están en un momento en que tienen poco tiempo. Bueno, que habría que preparárselo un poco y sobre todo simplificar un poco los mensajes, o sea, que los mensajes sean simples no quiere decir que sean peores. Son simples, o Ujú. sea, que la cosa sea sencilla, sujeto, verbo, predicado, y cuando tú comes esto, pasa esto, o cuando esta enfermedad viene de tal, ya está, o sea, igual tampoco hace falta ir más allá. Entonces creo que ciertas nociones, y eso pues muchas veces también para la gente que está en contratada, ¿no? Digamos, pues en hospitales o en centros médicos grandes, ¿no? Pues tal vez sí que estaría bien un poquito de formación en comunicación a los facultativos. Ujú. Has comentado que cuando ha habido algún fallo, te han escrito para algunas veces incluso mosqueados, ¿no? Y tanto. Eh, ¿Te suelen escribir para darte la enhorabuena o las gracias por haberles También. incluido en el artículo? Sí, algunas veces sí. O sea, son las menos. Lo normal es que nadie te diga nada. Entonces, esto en periodismo, cuando empezamos, bueno, tú también eres periodista. Yo cuando Mm. empecé la carrera, en primero de carrera, uno de mis profes me dijo, si nadie os dice nada, es que lo estáis haciendo de puta madre. No es una profesión en la que nos felicitemos, ¿no? Es verdad que yo veo a otros compañeros que tienen otra profesión y todo el rato es una fiesta. Nosotros no. O sea, si nadie te dice nada, es que lo estás haciendo bien. Entonces, la mayoría de veces nadie te dice nada, con lo cual todo tira. Pero sí que es verdad que luego mucha gente te agradece el artículo, te agradece haber divulgado determinado tema y luego hay gente que se enfada y muchas veces te enfadas sin razón, o sea, no porque te hayas equivocado. La gente te puede enfadar por muchas cosas. O sea, me ha pasado alguna vez que se ha enfadado algún lobby. Claro, cuando tú coges algún alimento y hablas de sus particularidades y entonces coges a un doctor y desde un punto de vista científico, porque al final es lo que comentábamos también, para mí es muy importante, bueno, para mí como La Vanguardia en este caso, ¿no? Como línea editorial de La Vanguardia, que solo sale ciencia. O sea, nosotros, nuestra línea editorial es que todo tiene que ser científico. O sea, no hay cabida para pseudociencias, no hay cabida para todas estas invenciones, ¿no? O sea, todo lo que no esté como respaldado por la ciencia no tiene cabida. Entonces, bueno, pues muchas veces la ciencia dice que determinados alimentos X y el lobby de este alimento se te enfada, pero es que todo siempre pasa. Porque Ujú. como luego siempre hay algún contraestudio, que esto que tú dices, claro, tampoco es que la cosa sea cerrada, ¿no? Porque tú me citas un estudio de no sé qué, o este y este estudio, pero es que yo tengo uno que hizo una universidad de no sé qué que dice que no. Entonces, claro, sí, sí, también se te enfadan, sí. Tenemos que Mm. lidiar con esto todo el rato, nunca sabes cuándo te va a pasar que se te Sí, enfada. al Tú un final día siempre estás estoy en la tranquilamente picota, que ¿no? vas a comprar el pan y te llama alguien enfurecido, entonces, claro, tienes que lidiar con el tema, sí. Claro. Mm. Es normal. Ahora vamos a seguir preguntando sobre esto, pero quiero recordar a las personas que nos están escuchando que estamos en el podcast de Médicos Mediáticos, en el que hablamos sobre marketing, comunicación y ventas para profesionales de la salud. Y hoy estamos con la periodista Laura Conde, que nos está hablando sobre la información de alimentación y bienestar
y las oportunidades de los especialistas para darse a conocer a la vez que ayudan informando sobre cómo nos podemos cuidar mejor. Y antes de seguir, quiero recordarte que cada vez más especialistas aplican nuestros consejos de comunicación para convertirse en médicos mediáticos. Así que no te pierdas el de hoy y visita ya médicosmediáticos.com. Laura, tú has comentado antes que llevas muchos años en el sector del periodismo, especializada en alimentación y bienestar. ¿Cuáles son las principales tendencias que has visto tú en estos temas, alimentación, bienestar, tanto de los divulgadores como del público que lo recibe? Ya, es una buena pregunta también, porque es verdad que muchas veces los que trabajamos en temas de alimentación y vosotros que trabajáis con médicos, creo que me darás la razón, mucha gente me dice, tanto pues público, o sea, tanto lectores como gente del sector, que creo que es la época en la que hemos estado más informados, en las que ha habido más información, porque hay un montón, tienes donde quieras, y la gente sabe menos de qué tiene que comer, ¿no? En este caso, o de cómo tiene que cuidarse, porque como hay un millón de teorías, que hay uno que te dice que esto es bueno, el otro te dice que esto es malo, el otro te dice que es malo si lo mezclas con no sé qué, ¿no? Te pondría 1000 ejemplos. O sea, la fruta, ¿cuándo se come? Por ejemplo, ¿no? Todos hemos oído de todo. La fruta después de comer, ¿no? Porque es malo. La fruta no la mezcles con no sé qué porque no sé cuántos. O beber agua después de comer, no. Entre comidas tampoco. Por la mañana en ayunas, no sé qué. Al final la gente está como súper perdida, ¿no? Y creo que por eso la divulgación en este caso de los medios y sobre todo de los medios generalistas, que al final son los que la gente se lee, es lo que tú cuando estás en el metro yendo a trabajar, pues clicas a la vanguardia, ¿no? Es un poco también nuestra obligación, pues informarte de que la fruta está muy bien, que te la comas siempre que quieras, faltaría más, o sea, come fruta y olvídate de si te la comes por la mañana, por la tarde, por la noche, bebe agua cuando tengas sed. Y así con 1000 cosas más, ¿no? Como con mil ideas como equivocadas que nos han ido llegando no, que ahora está de moda el ayuno intermitente. Entonces todo el mundo hace ayuno intermitente como loco porque, pues no, si te funciona el ayuno intermitente, hazlo. Si no te funciona, pues no hace falta que lo hagas. Es que no pasa nada, ¿no? Es que creo que a veces la tendencia es como que haya tanta información y que todo esté como tan cuadriculado que la gente está asustada de comer un poco normal, ¿no? Siguiendo y con su instinto, ¿no? Que creo que si nos escuchamos un poco, pues es comer de forma equilibrada, variada, evidentemente darte algún capricho de vez en cuando, hacer ejercicio y cuidar un poco la salud mental, ¿no? Pero algo que parece tan básico, vivimos en una época de hiperinformación que la gente no lo ve. También hay mucha desinformación, sobre todo a través de las redes sociales, ¿no? Porque yo también escucho mucho en gente que dice, yo es que no me fío de los medios de comunicación, yo me informo por Instagram o me informo a través de los influencers. Yo lo he escuchado mucho, lo dice mucha Bueno, gente, lo cual yo claro. lo veo un poco preocupante. ¿Qué opinas tú de esto? Pues lo mismo, lo de no me fío de los médicos, ¿no? En este caso, que, bueno, pues en principio de los médicos es de quien te deberías fiar. De quien no deberías fiarte es de alguien que se ha sacado un título de no sé qué en no sé qué facultad o escuela. De ese yo a priori no me fiaría mucho, ¿no? Que realmente te habla de algunos patrones que no están respaldados por la ciencia. Entonces, en principio, no me fiaría mucho. Lo que pasa es que, pues supongo que a la medicina le pasa un poco como a todo, ¿no? Que llega un momento que de alguna manera se desprestigia y entonces ya barremos con todo el sector, ¿no? Pues Ujú. también podríamos analizar pues, las listas de espera en la sanidad pública, cierto maltrato que ha recibido la sanidad pública de alguna manera, ¿no? Y entonces ya arrasamos con todo, pero es que al final es que es de quién te debes fiar, ¿no? De los médicos y de la ciencia. Es que como para mí, como nos salgamos de ahí ya, pues puedes acabar tomándote, pues eso, ¿sabes? Como haciendo un ritual de bailando alrededor de un árbol para ver si te curas de no sé qué. Y parece una chorrada, pero es que cada vez hay más gente que se lo cree y yo creo que es muy peligroso. Ujú. Y del papel divulgativo que tienen los medios de comunicación, ¿cómo lo ves tú como periodista desde dentro, que además estás colaborando con distintos medios? Creo que tienen un papel, que tenemos una gran responsabilidad, o sea, que en verdad sí que tenemos un papel divulgativo, ¿no? Que tú igual estás haciendo un artículo pues que te parece como ligero o que te parece como naif, ¿no? Sobre, pues yo qué sé, pues sobre si las grasas son buenas para el corazón o sobre las dietas o sobre, no sé, sobre cualquier cosa, pero que en realidad lo que haces tiene peso, o sea, lo que haces se lo va a leer mucha gente y seguramente mucha gente le haga caso.
Y seguramente a mucha gente le va a servir para desmentir cosas que pensaba, ¿no? De, es que yo pensaba que no podía comer pan mezclado con no sé qué, porque tal, ¿sabes? Y al revés, o sea, que muchos hábitos que tenemos como arraigados, pues el hecho de que un medio generalista te esté explicando que no, pues también te puede ayudar. Y en ese sentido, yo tampoco me olvido nunca de que sí que tenemos una responsabilidad, o sea, es un ejercicio de responsabilidad, o sea, y que es muy bonito, ¿sabes? Porque al final, pues puedes escribir de política y de la investidura y no sé qué, pero es que estás escribiendo de que si tú comes esto vas a tener un ataque al corazón y probablemente sea más importante, ¿sabes? Que a lo mejor, o por lo menos igual de importante, o por lo menos tiene muchísima importancia y tenemos una responsabilidad y hay que cuidarlo, hay que ser súper riguroso. Ujú. Y todo esto, Laura, ¿tú cómo lo compaginas con la agencia que tienes de la Cres Socia, de Pica Pica? ¿Cómo compaginas todo esto y también la labor de comunicación y de marketing que hacéis para los clientes? ¿Cómo lleva todo este engranaje? Pues bueno, durmiendo poco, trabajando mucho, lo típico. Bueno, pues la verdad es que el periodismo es un sector en el que, por desgracia, es difícil vivir solo de una cosa, ¿no? Esto, pues supongo que los compañeros periodistas que me estén escuchando, que trabajen en varios medios, lo saben. O sea, hoy en día nuestra profesión ha cambiado muchísimo, muchísimo. Yo creo que es de las que más han cambiado, ¿no? Respecto a, pues, a los últimos 10 años. Es que te diría ya en la última década, 10 15 años, ha cambiado un montón. Entonces ahora casi todos mis compañeros que estábamos en medios hace 10 años, que estábamos en un medio, de yo trabajo en esta revista o en este, pues todos diversificamos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo haces más o menos como puedes, trabajando mucho, intentando que cada cosa vaya por separado, que la labor de comunicación no afecte a la de periodismo, ¿sabes? Que no, que sean como dos cosas absolutamente pensando todo el rato, ¿no? Pues éticamente también, ¿no? Lo que una cosa es comunicación, otra cosa son los artículos que tú haces, pues tomando decisiones también a nivel ético constantemente, ¿no? Pero luego también es muy divertido, claro, porque estás como en mil cosas a la vez, ¿no? Y hacer comunicación te permite entender las dinámicas del otro lado y ser periodista también te permite entender las dinámicas de las agencias, entonces también es una posición privilegiada. Ujú. Claro, porque tú estás como en los dos mundos, estás en la parte del periodista de los medios y en la parte de agencia, tienes las dos. Es que yo creo que trabajar en una agencia sin ser periodista, no digo que haya que ser periodista titulado, porque al final esto del intrusismo, no sé, periodista es el que trabaja de periodista, o sea, me da igual si tienes el título, o sea, yo sí que lo tengo, pero es igual, o sea, es el que trabaja de periodista y el que sabe cómo funciona. Creo que es muy difícil llevar una agencia sin ser periodista o sin conocer muy bien qué es lo que quiere el periodista que tienes al lado, ¿no? Ujú. Sin saber, pues, qué horario tiene, o sea, pues es que si vas a un diario, pues los tendrás trabajando por la tarde, pero si vas a un mensual, pues los horarios serán otros, o bueno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de Claro. necesidades tiene? Todos, es que hay mil cosas, cómo tienen que ser las fotos, la calidad de las fotos, es que hay tantas cosas que si tú no has trabajado en un medio no sabes, y si has trabajado son de cajón y ni siquiera las tienes que pensar, es que porque ya te sale, o sea, porque ya sabes lo que quiere el periodista, ¿sabes? O si has trabajado en un medio, no digo trabajar, pero tienes que conocer bien el panorama y conocer y leer y consumir medios de comunicación, si es que al final no hay más, o sea... ¿no? Es que a mí a veces me ha sorprendido, ¿no? Cuando he tenido relación con recién licenciados que, yo qué sé, pues que es que le dices de Guardian y no saben lo que es, ¿sabes? Entonces, claro, tienes que, si no te interesa mucho, pues igual es que no era la profesión adecuada, ¿no? Y no pasa nada. Igual mejor, Claro. ¿sabes? Mm. Claro, porque seguro que el ejemplo que has dicho de incluso las imágenes, cómo deben ser las imágenes, seguro que os habrán llegado muchas veces imágenes incrustadas dentro de un documento de Word o Nos ha llegado PDF. todo. Claro. Nos llega de todo. O sea, nos llega Mm. de todo. Pues claro, al final te llegan, pues muchas veces no hay foto, fotos hechas con un móvil, fotos de mala calidad. Ahora, por ejemplo, pues mira, yo como, esto lo digo como agencia y periodista a la vez, pero en este caso como agencia. Los periodistas se quejan de que ahora hay la moda de todas las imágenes se hacen verticales, porque Mm. cuando, pues en este caso, un restaurante, yo hago mucha comunicación de restaurantes, contrata una sesión de fotos, como ya las piensan para redes, se hace todo en vertical. Entonces luego te llega al medio, que es todo lo contrario, que las quieren horizontal. Y entonces Claro. muchos locales, o sea, muchas agencias, muchas veces, cuando contratan la sesión de fotos, ni siquiera piensan que tiene que haber alguna en horizontal, ¿sabes?
Y Ujú. cuando tú has trabajado en algún medio o más o menos tienes una noción de qué puede querer el periodista, le haces algunas, o sea, no digo todas, pero le haces algunas y así mil cosas. No, es Claro. que hay muchísimas cosas que se te ocurren, sí, sí, o sea, claro, te llega de todo, sí. Luego, por ejemplo, otra cosa que no hemos hablado que es interesante es el tema de los cuestionarios, ¿no? Que ahora muchos especialistas te piden, en vez de hablar por teléfono, contestar por cuestionario, ¿no? Que es otra modalidad de tú estás haciendo un artículo, llamas y, o sea, Ujú. normalmente llamas, pero ahora mucha gente ya no quieren que los llames. Es como de, bueno, me haces un cuestionario y ya te lo contesto por mail. Está bien, está bien, se pierde la calidad de la comunicación. O sea, yo cuando son cosas así como con más contundentes, prefiero hacerlo cara a cara, o sea, por teléfono, vaya hablando, porque claro, se pierde la comunicación si es cuestionario, pero si son temas más sencillos, que más o menos tienes claras las cuatro cosas, puede ser cuestionario, pero también hay que saber contestarlos, ¿no? O sea, en este caso, en el caso de la agencia, pues si el especialista te pasa un cuestionario mal redactado, con faltas o con errores, pues hay que pulirlo, ¿no? También, Ujú. pues bueno, todas estas cosas son las que creo que hay que mirar, que al final son mil cosas, o sea, que parecen obvias, pero no, no las son para todo el mundo. Claro. O lo que has dicho, eso de enfocar bien el contenido, también a los periodistas, a los que trabajáis para distintos medios, que has dicho antes, el tiempo es oro para todo el mundo, pero para los que estáis colaborando con varios medios, incluso más, ¿no? Entonces, cuanto más os faciliten ese contenido, mensajes mucho más directos, que os lo pongan más fácil, pues Claro. eso gana puntos para que consigáis contando con ese especialista más adelante, Claro, ¿no? es que al final es eso, tú tienes tus fuentes preferidas, ¿no? Yo creo que todo periodista tiene sus fuentes preferidas, pues tienes algunas a las que no vuelves a contactar porque es como de, bueno, vaya Cristo, o sea, es que esto me ha dado mucho trabajo. Entonces al Mm. final no es que lo hagas como pensándolo, ¿no? De no voy a llamar a este porque qué horror. Es que ya no llamas porque no te nace. Y luego tienes fuentes con las que tienes feeling desde el principio, o sea, que te entiendes, esto pasa también, hay una parte humana entre el periodista y la fuente, ¿no? Que es como de, bueno, es que con esta persona me entiendo porque entiende mis preguntas a la primera, sabe lo que quiero, que esa es otra, Mm. ¿no? Porque muchas veces tú, como periodista, tú vas a contactar a alguien pensando en lo que quieres que te diga. A mí a veces me pasa, ¿no? De, yo pienso un tema, pero lo que quiero es enfocarlo de esta manera, entonces voy a buscar a la fuente sin decirle lo que me tiene que decir, pero si tú eliges a esta fuente es porque quieres que te diga exactamente esto que vas a buscar, ¿no? Y entonces hay Ujú. algunas fuentes con las que ya te entiendes muy bien, ¿no? Que sabes que esta persona para este tema me va a decir exactamente esto, que es lo que Claro, yo quiero explicar, ¿sabes? Y entonces eso claro. es maravilloso también, por eso todos tenemos como nuestras fuentes a veces preferidas en cada tema, ¿no? Que es muy Ujú. fácil luego. Claro. Y vosotros en la agencia de Pica Pica, lo que hacéis, has comentado, es comunicación, principalmente de restaurantes. Hmm. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo enfocáis la comunicación? ¿Qué es lo que hacéis para ello? ¿Has hablado de imágenes? A Cuéntanos un ver, poquito más. hacemos, bueno, como somos una agencia creativa, es un poco 360, no hacemos solo comunicación, o sea, hacemos también branding, logos, hacemos todos los materiales, o sea, hay una parte de diseño, hacemos también redes, es un poco como, hacemos como full pack para restaurantes, hacemos también cosas, ¿eh? Hacemos cosas de salud también, de hecho, o sea, no hacemos solo restaurantes, pero hacemos un poco full pack, o sea, puedes hacer desde que abre hasta diseñar las cartas, el logo, las bolsas, las tarjetas, el mailing hasta luego montar un evento de presentación de no sé qué, hasta luego, pues eso, ir haciendo, invitando a la prensa gastronómica en este caso, a que venga a conocer el local, ¿no? Entonces, pues Ujú. nosotros trabajamos un poco así, ¿no? Vas invitando, pues en función de cada local, a cada periodista, ¿no? De este restaurante, pues encaja en este medio, este otro encaja en este otro, ¿no? Entonces vas haciendo que la prensa vaya viniendo a conocer el local y luego proactivamente también ofreciendo cosas, ¿no? De, ostras, pues este restaurante ha sacado un plato de temporada porque con castañas, porque ahora es otoño, ¿no? Y entonces, pues vas ofreciendo esa información a los medios en concreto que sabes que les pueden funcionar, que al final yo creo que toda la comunicación es un poco lo mismo, ¿no? Es un poco saber ver qué necesidad puede haber al otro lado, intentar cubrirla de la mejor manera posible y con todo hecho. Claro, para Ujú. mí es fundamental eso, ¿no? Todo hecho y luego pues también, por ejemplo, nuestros clientes pues también intentamos eso, ¿no? Al portavoz, a la figura del portavoz, pues darle una serie
de pautas que hay muchos que ya ni las necesitan, porque es verdad que hay gente que está muy acostumbrada y que no es necesario, ¿no? Pero a otros, pues sí, darle una serie de pautas de qué mensajes, también decidir qué mensajes hay que incidir con la prensa, de en cuáles es mejor no entrar, ¿no? De este tipo de cosas. Ujú. Te preguntaba antes por cómo habías visto tú la tendencia de la comunicación de salud Mm. y te pregunto también cómo ves tú la tendencia de la comunicación de temas de alimentación relacionadas con restaurantes, cómo la has visto tú en los últimos años. Pues bueno, el tema de la gastronomía también ha cambiado mucho, igual que el de la comunicación en salud y en consumo y todo. Ha cambiado mucho. Bueno, yo creo que todo va de la mano, ¿no? Tanto la gastronomía como el tema de la salud van de la mano, en realidad va de la mano. Hemos pasado de una época como de muchos fuegos artificiales y de mucha creatividad y de también había más dinero, ¿no? Luego vino la pandemia, vino la crisis, entonces la gente se arreplega un poco más, ¿no? Lo mismo que decíamos, ¿no? Que en temas de salud ha habido un boom como de la pseudociencia, de las dietas extrañas, de tómate este producto y entonces no comas y entonces te curarás esta enfermedad, de como ir a por un nutriente concreto, ¿no? De es que ahora tienes que tomar mucho magnesio, me lo invento, porque, ¿sabes? Hemos pasado Ujú. como de una cosa así un poco loca a una cosa mucho más tranquila, ¿no? Como de mucho más de sentido común. Y en gastronomía es un poco lo mismo. Hemos pasado como de muchos fuegos artificiales que la gente cada vez quiere comer como de forma más serena, ¿no? Como volver al recetario de siempre, se está volviendo a la cocina tradicional, como creativa pero reconocible. También yo creo que los fuegos artificiales a veces vienen en épocas de bonanza, cuando las cosas van mal. Se tiende a replegarte en lo que ya conoces, ¿no? La novedad es una cosa de cuando todo va bien, pero cuando no, te arrepliegas más en lo que ya conoces. Ujú. Muy interesante. Y Laura, ya por ir terminando, para las personas que quieran leerte, que quieran seguirte, quieran saber más sobre ti, sobre tu agencia, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, pues me pueden encontrar en Twitter, pero no soy muy activa, la verdad, porque, mira, enlaza con lo que hablábamos, creo que es la red un poco más hostil, Twitter, ¿no? No sea para donde, sí, la más hostil. En Instagram, por ejemplo, pues me pueden encontrar en mi propio perfil, que es Conde Laura. Luego, si quieren leer sobre restaurantes en mi blog, que se llama Gastronomistas, y si quieren, @gastronomistas, que somos 9 periodistas de Barcelona y Madrid, pero bueno, que escribimos un poco de restaurantes de toda España y del mundo, de hecho que viajamos mucho probando cosas, la verdad. Que en eso tenemos mucha suerte, ¿no? Que antes me quejaba de, oh, es que tal, pero bueno, de repente tú un día estás en la otra punta probando un restaurante en Berlín, ¿sabes? Que esto también es verdad que lo hacemos. Y luego la web de la agencia es pica pica, @pica pica, BCN, pica pica BCN. Y si quieren seguir mis artículos en La Vanguardia, pues ahí están. Si clican a mi nombre, pues salen todos. Es que ya hago tantas cosas que ya, la verdad es Se que te ya no sé. olvida, se te olvida. Ya qué Te cosas juro. decir, ¿no? Que te dicen, haz el currículum y dices, madre mía, ¿por dónde empiezo? ¿Sabes? Sí, sí, Pereza. sí. Genial, Laura, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y por habernos contado tantas cosas interesantes del mundo de los medios de comunicación y de las agencias creativas también. Muchas gracias a vosotros por este ratito. Un placer, un abrazo. Gracias. Nos despedimos con el consejo de Borja para médicos mediáticos, porque la vocación también está en la comunicación para ayudar a más pacientes. Ogilvy dijo que la publicidad no es un arte, es solo un medio de información. Ogilvy fue un famosísimo publicista que apuntó muy acertadamente que la publicidad es más efectiva cuando sirve como medio para que las personas encuentren la información que están buscando. Por eso, la divulgación, y de forma muy significativa en el ámbito de la salud, tiene un grandísimo impacto. Hoy quiero compartir contigo algunos consejos para que, como médico, la divulgación en medios de comunicación sea para ti una estrategia efectiva que te permita llegar a muchas más personas y además ganar autoridad. El consejo número 1, identifica a tu audiencia. Antes de comenzar cualquier campaña de difusión o de divulgación, es esencial entender a quién te estás dirigiendo. ¿A quién te diriges? ¿A pacientes? ¿A colegas médicos? ¿Al público en general?
Define claramente tu audiencia para adaptar tu mensaje. La mayoría de los médicos con los que nosotros trabajamos tienen como audiencia a los pacientes, quieren llegar a más pacientes. Entonces hay que definir, en ese caso, muy bien quiénes son esos pacientes, qué problema tienen, cómo les puedes ayudar, qué edad tienen, qué hábitos tienen, porque de ahí saldrán los medios en los que tienes que estar. No te vale conectar en cualquier medio, sino aquellos medios que consuman el público al que te quieres dirigir. Piensa que tú te quieres poner delante de los ojos de mucha gente. Bueno, pues ¿dónde están esos ojos? ¿Dónde miran esos ojos? Pues ahí es donde te tienes que colocar. Por eso es importante saber quiénes son, en este caso, tus pacientes, qué medios consumen, qué temas les interesan, y de esta manera, pues, tu impacto sobre ello va a ser mucho más potente y vas a poder afinar mucho mejor el tiro. Otro consejo, construye tu presencia online, porque tener una presencia sólida online es fundamental. Te recomiendo que crees y que mantengas una web profesional, que incluso utilices las redes sociales de manera estratégica para llevar tráfico a tu página web. Y, por supuesto, comparte contenido relevante y útil para tu audiencia. ¿Qué tipo de contenido? Pues las apariciones en los medios pueden ser un contenido muy útil que puedes compartir en las redes sociales. Y de las redes sociales te llevas a la gente a tu casa, a tu página web. Consejo número 3. Colabora con periodistas y medios de comunicación. Al establecer relaciones con los periodistas y con los medios, te estás posicionando como un gran experto en tu sector. ¿Cómo puedes establecer esas relaciones? Pues ve a ellos, escríbeles un email, escríbeles por redes sociales y proponle temas que puedan ser interesantes para ellos. Algunos de esos temas les van a interesar y te van a preguntar para que les des más información. Y ahí tu opinión experta tiene un grandísimo peso. Cuéntale, explícale sobre temas que puedan ser interesantes para su audiencia y explícalo de una forma que sea entendible para esa audiencia. Aunque para ti requiera bajar el nivel de cómo lo sueles explicar, así va a tener mucho más impacto si lo haces de una manera que lo entienda esa audiencia. Si explicas algo con mucho lenguaje técnico, de manera que solamente lo vas a entender tú y tu compañero, pues entonces eso no va a tener impacto. Te interesa bajar el nivel de lo que estás explicando para que lo pueda entender yo o para que lo pueda entender cualquier otra persona que pueda ser paciente tuyo. Esto te va a ayudar a ganar reconocimiento como una fuente en la que se puede confiar. Otro consejo, publica contenido de calidad. Ese contenido, aunque yo te he dicho que bajes el nivel de cómo lo explicas, no significa que le estés quitando calidad. La calidad es la misma o incluso mayor. ¿Por qué? Porque tiene el peso de tu conocimiento y lo que estás haciendo es traducirlo a una forma a unas palabras, a unas expresiones que pueda entender la gente que te está leyendo o que te está escuchando. Así que asegúrate de que ese contenido esté respaldado por evidencia científica, pero también que sea fácil de entender para el público en general. Y por último, participa en entrevistas y también en podcasts como este. Aprovecha las oportunidades para ser entrevistado en programas de radio, en tele o en podcast. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir llegar a una audiencia más amplia y compartir tu conocimiento como una fuente fiable que además puede profundizar sobre eso. En la radio y sobre todo en los podcasts tienes tiempo para profundizar sobre los temas, para explicarlo quizá con mayor detalle, para que te pregunten, para saber tú qué es realmente lo que le interesa a esas personas y tú poder explicarlo con todo lujo de detalle. Y además la cercanía que transmite la voz, en el caso de los podcasts, o la voz y la imagen, en el caso de la tele, tiene muchísimo poder. Así que aprovéchalo. Si quieres que nosotros te ayudemos con tu comunicación y tener la mejor información práctica para convertirte en médico mediático, pues entra en medicosmediáticos.com y así no te vas a perder el consejo del día para darte a conocer y aumentar tu autoridad. Te espero el próximo martes con un nuevo episodio del podcast de Médicos Mediáticos. Que la prensa y la salud te acompañen.